Ciencia, Salud y Medio Ambiente. Octavo grado. Presión y sus aplicaciones. Parte 2. Hola estudiantes, soy Alejandra y les doy la bienvenida a otra clase de ciencias. ¿Recuerdan el tema de la semana anterior? Hoy venimos con la continuación. Acompáñame y juntos adentrémonos en el inmenso mundo del conocimiento sobre la presión y aprendamos juntos sobre más de sus aplicaciones en el día a día. Comencemos con un ejemplo bastante cotidiano. Nos hemos dado cuenta que un trozo de madera flota sobre el agua, por ejemplo cuando vemos troncos sobre un río. Pero también sabemos que un bloque de hierro se hunde en el agua. ¿Por qué sucede esto? Esto guarda relación con la fuerza hacia arriba que recibe todo sólido que se encuentra sumergido en un fluido. Esta fuerza se llama fuerza de flotación o fuerza de empuje. Otro ejemplo es cuando nosotros intentamos levantar un cuerpo dentro del agua. Sabemos que es más sencillo hacerlo que cuando intentamos levantar el mismo cuerpo fuera del agua. Nos cuesta un poco más. En esta clase vamos a ver cómo el físico matemático Arquímedes revolucionó la ciencia con su descubrimiento, que ha sido base para el desarrollo de muchos instrumentos a lo largo del tiempo. Comencemos con un repaso por la historia. Arquímedes fue un matemático, físico y astrónomo griego. Legó a la humanidad una serie de inventos que lo colocaron entre los grandes sabios del mundo antiguo. Entre sus inventos se encuentra el tornillo de Arquímedes, que era una máquina utilizada para elevar agua y de esta manera llevar a lugares donde no se tenía el vital líquido. Se le atribuye también uno de los inventos militares más destructivos de su época, el espejo Ustorio, el cual se dice que se utilizó para quemar flotas enemigas. Pero el descubrimiento que lo inmortalizaría fue su famoso principio de Arquímedes. Se cuenta que Hierón II, rey de Siracusa, le encargó a Arquímedes la tarea de verificar si su corona estaba hecha de oro puro, pero con la condición de que la corona debería permanecer intacta. Cierto día, mientras Arquímedes se encontraba en la ballena, notó que el nivel del agua de ésta subía cada vez que él se sumergía. Luego de observar esto, se dio cuenta que había encontrado una forma para resolver el problema de la corona que se le había encargado. Arquímedes estaba tan emocionado que salió de la bañera y corrió por las calles de la ciudad gritando ¡Eureka! ¡Eureka!, que en griego significa «lo he encontrado». La densidad es una propiedad de los materiales que nos habla de qué tan compactados están los átomos que la conforman. Se trata de una relación entre masa y volumen. Al conocer estas cantidades para una sustancia, ya sea un sólido, un líquido o un gas, podemos calcular su densidad utilizando la expresión matemática que ves en tus pantallas. El símbolo para la densidad es la letra griega ρ. Por lo tanto, podemos decir que la densidad es igual a la masa dividida entre el volumen. Ahora aprendamos a calcular las densidades tanto para líquidos como para sólidos. Empecemos con los líquidos. Para yo saber la densidad de este líquido necesitamos conocer la masa y el volumen. Para calcular la masa voy a hacer uso de la balanza. Voy a colocar el vaso con el fluido que vamos a utilizar y veamos cuánto nos marca. La masa es de aproximadamente 85 gramos, pero esa es la masa del vaso más el fluido. Ahora vamos a pesar solo el vaso para ver cuánto tenemos que restarle al valor que nos dio acá. La masa aproximada del vaso es de 7 gramos, es decir que 85 menos 7 nos da un total de 78 gramos para el fluido.
Ahora, para conocer el volumen del fluido, hacemos uso de probetas, vasos de precipitado o beakers que normalmente vienen en mililitros. Vamos a verter el líquido y vamos a ver hasta dónde llega. Aproximadamente a los 80 mililitros. Ahora, si realizamos el cálculo, podemos decir que 78 gramos entre los 80 mililitros nos da una densidad aproximada de 0.98 gramos sobre mililitro. Ahora veamos el caso de un sólido. Para calcular la densidad de un sólido igual necesitamos la masa y el volumen. Para la masa voy a hacer uso igual de la balanza. Y nos da una masa aproximada de 24 gramos. Ahora, para el caso del volumen, nos resulta mucho más fácil cuando se trata de un sólido regular, como una esfera, un prisma, un cubo, porque ya hay fórmulas matemáticas establecidas para poder calcular el volumen. En este caso tenemos un sólido irregular, entonces veamos cómo podemos calcular el volumen. Voy a vaciar esto acá y voy a verter este otro líquido. Nos llega a la marca de los 80 mililitros. Ahora lo que vamos a hacer es, voy a meter el sólido irregular en este líquido y vamos a ver cuánto sube el líquido, y esa diferencia entonces va a ser el volumen de nuestro sólido. Lo vamos a hacer con cuidado. Ahí está. Y vemos que ha subido aproximadamente 3 mililitros. Esa es la diferencia entre la marca inicial y la marca que tenemos ahora. Es decir, que el volumen del sólido va a ser de 3 mililitros. Ahora, si utilizamos la fórmula, entonces decimos la masa, que sería de 24 gramos, entre los 3 mililitros de volumen nos va a dar una densidad aproximada de 8 gramos sobre mililitros. Si te habrás fijado, esas son las unidades que utilizamos para la densidad, que sería gramos sobre mililitros. También podemos usar su equivalente gramos sobre centímetro cúbico. En el sistema internacional también utilizamos kilogramos sobre metro cúbico. ¿Recuerdas la anécdota de Arquímedes y la corona de oro del rey que vimos en el repaso por la historia? Pues Arquímedes se dio cuenta que podía comprobar si la corona era de oro puro siguiendo estos pasos. Primero, sumergió una cantidad de oro puro igual a la masa de la corona en agua. Luego repitió este mismo paso pero con diferentes metales y se dio cuenta que las mediciones cambiaban puesto que las densidades de los metales eran diferentes. Como último paso, sumergió la corona del rey en agua y se dio cuenta entonces que no era de oro puro, porque las mediciones eran un intermedio entre las del oro y las de los otros metales. Con esto se dio paso al principio que lleva su mismo nombre, el principio de Arquímedes, el cual podemos enunciar de la siguiente manera. Todo objeto recibe un empuje hacia arriba que equivale al peso del volumen del fluido desalojado. La expresión matemática de este principio la puedes ver en tus pantallas. La E mayúscula significa el empuje, que es igual al peso del fluido desalojado, representado por la W. M es la masa y G es la aceleración de gravedad. ¿Cómo podemos conocer entonces si un cuerpo va a flotar o se va a hundir? Tomando siempre en consideración el peso del cuerpo, podemos tener 3 condiciones. La primera, si el peso del cuerpo es mayor a la fuerza de empuje, entonces el cuerpo se va a hundir, no existe equilibrio, como es el caso de un bloque de metal sumergido en el agua. Si el peso del objeto es igual a la fuerza de empuje, existe equilibrio y el cuerpo se va a mantener fijo dentro del fluido, como es el caso de los pececitos cuando van nadando en el agua. El tercer caso es si el peso del objeto es menor a la fuerza de empuje. En este caso, el objeto no se va a hundir, sino que va a flotar, como es el caso de la madera
en el agua. Veamos el siguiente ejemplo. Si intentamos sumergir este globo con aire en este recipiente con agua, vamos a ver que se me va a dificultar un poco y al momento que yo suelte el globo, va a flotar y se va a salir del líquido. Esto sucede porque el principio de Arquímedes nos dice que si el líquido es más denso, va a ejercer mayor fuerza de empuje. En este caso, el líquido es más denso que el aire dentro de la vejiga y por eso es que la vejiga no se va a hundir, sino que va a flotar. Sin duda, el principio de Arquímedes tiene una gran cantidad de aplicaciones. Incluso se utiliza en los viajes espaciales para poder saber cómo se van a desplazar los cuerpos en los fluidos y densidades del universo. También ha servido para resolver muchos problemas de la navegación marítima y aérea. Estoy segura que ahora posees muchos conocimientos sobre la presión. ¿Qué te parece si los afianzamos contestando las siguientes preguntas? ¿Qué pasa cuando se calienta el aire en el interior de un globo aerostático? A. Aumenta su masa y por eso flota. B. Aumenta su densidad y por eso flota. O C. Disminuye su densidad y por eso flota. ¡Excelente! Si respondiste C, estás en lo correcto. ¿En qué circunstancia un objeto estará totalmente sumergido en el fondo de un líquido? A. Cuando el peso del objeto es mayor que la fuerza de empuje. B. Cuando el peso del objeto es menor que la fuerza de empuje. O C. Cuando el peso del objeto es igual a la fuerza de empuje. Muy bien, respuesta correcta A. ¿Cuál de los siguientes enunciados es verdadero? A. El agua flota en el aceite porque el agua es menos densa que el aceite. B. El aceite flota en el agua porque el aceite es menos denso que el agua. O C. El aceite flota en el agua porque tienen la misma densidad. Si respondiste B, tienes toda la razón. ¡Felicidades! Has aprobado la prueba. Hemos llegado al final de este interesante tema. Espero que te haya gustado mucho. Hoy aprendimos sobre algunas de las aplicaciones del principio de Arquímedes y sobre la relación que existe entre la fuerza de empuje y el peso del fluido desalojado. Te esperamos la próxima semana por este mismo espacio para que podamos seguir aprendiendo de ciencia. Y recuerda cumplir las medidas de bioseguridad. Lávate muy bien las manos, usa mascarilla y quédate en casa.